humano. Sentirte como en tu luna de miel, 10 años después. Nosotros tenemos una fragancia para eso, creado con ingenio solo por Glade. S.C. Johnson, una compañía familiar. Ayer a última hora de la tarde ya se sabía algún dato que se había revelado, que había trascendido de la operación de autopsia que se realizó sobre el cuerpo de Débora Pérez Volpin. Los datos son contundentes si uno los lee periodísticamente. Por supuesto que cuando lo analiza un médico tiene otras variables que en algunos minutos vamos a analizar. Pero está Alejandra Quevedo con esa información. Buenas tardes, ¿cómo te va? Y sí, la verdad es que si bien ahora su cuerpo se estaba velando en el Salón Presidente Perón, allí en la legislatura, donde las personas pudieron acercarse a darle su último adiós desde las 13 horas hasta las 22 y a la tarde, mañana, viernes, finalmente marcharán todos aquellos que quieran acompañarla hacia el cementerio de la Chacarita. Pero como bien decías, los resultados de la autopsia finales serán a partir del 16 de febrero, pero mientras tanto ya hay algunos indicios de lo que ocurrió durante esta intervención que parecía tan simple en el caso de Débora Pérez Volpin, pero la llevó a la muerte. A ver, ¿qué reveló la autopsia hasta este momento? Se encontraron perforaciones en el estómago y el esófago. Otra de las cuestiones que tradujo la primera autopsia es estudios posteriores, indicarán si estas lesiones se produjeron durante el procedimiento o si ya estaban. Lo que sí se tradujo hasta el momento es que ella estaba en perfectas condiciones para realizarse este estudio. No hubo fallas en la sedación, que fue el primer indicio de sospecha que quizás había tenido que ver con la anestesia, no es así, y no había problema cardíaco previo, esto es lo que hacíamos alusión a que ella se encontraba en perfecto estado para realizarse este estudio. Por supuesto que el dolor para toda la familia sigue intacto, vamos a pasar muchísimos días para todavía recuperar y entender cómo perdimos a esta excelente persona en el medio y en la política. Claramente hay un dato que puede ser revelador y que puede servir claramente a la investigación. El más elocuente de todos es que su estado de salud era bueno, que en los análisis previos estaba en condiciones de afrontar un estudio que es mínimamente invasivo y que en líneas generales no admite mayores riesgos. Digo en líneas generales porque hay un riesgo, que ayer nos explicaba el doctor Capulla, que es del 0,002. Usted dirá, es bajo, pero siempre existe un riesgo y hay que tenerlo en cuenta. De eso vamos a hablar con el doctor Eduardo Segal, que es especialista en gastroenterología y endoscopía. Gracias por venir, doctor. Al contrario, Guillermo, gracias por la invitación. Estuvo de gira por todos lados hoy, tratando de esclarecer un poco esta situación. ¿Qué le dice a usted como médico antes de ir a la endoscopía las perforaciones? Las perforaciones, recién leí ahí, y está perfectamente dicho, puede ser por el instrumental o pueden ser espontáneas. ¿Sí? Espontánea no, es a raíz de alguna enfermedad que puede producir una perforación. Por ejemplo, una úlcera. Una úlcera, habrá escuchado alguna vez de alguna úlcera perforada que se tuvo que atender de urgencia. No hay más, hoy ya no vemos. Era un cuadro que se veía antes, pero cada tanto teníamos algún abdomen agudo por úlcera perforada. A veces se perforaba incluso en el páncreas y quedaba bloqueada, pero el paciente tenía unos dolores espantosos y era una perforación. Ahora, también está la instrumental. Ahora, lo que yo diría junto con esto y que insistí hoy, ya están hablando de mala praxis. Yo dije, esperen, yo no digo que no. No puedo decir que no porque no estuve, pero mala praxis implica que el médico tiene impericia, imprudencia y negligencia. Puede tener las tres. Todavía no se demostró nada, entonces nadie sabe si realmente el médico las produjo, porque el que el médico produzca una perforación, yo hice perforación, y yo tengo 44 años de médico y siempre vengo diciéndolo, 130.000 endoscopías hechas. Usted hizo 130.000, sí, con éxito todas. Sí. No todas. No, el médico que diga esto es un loco, un mentiroso, y el que diga que no tiene complicaciones, nunca hizo nada, Guillermo. Vuelvo a insistir, esto hoy lo hablaba con varias personas y se lo decía, el que diga que no tiene complicaciones,
complicaciones, nunca hizo nada, estuvo sentado en la casa. La medicina tiene complicaciones. Hoy le explicaba justamente y le decía, yo tuve un paciente que era un camarista y se dedicaba a mala praxis. Sí. Y él me dijo, doctor, la complicación es algo aceptado por nosotros dentro de la medicina porque la tiene el mejor del mundo. Por esto que yo le decía, si no, no hizo nada. Pero ¿qué me fijo yo? ¿Qué hizo usted antes para prevenirla y qué hizo después para solucionarla? Bien. Ahí donde yo le corto la cabeza, me dijo, si veo que no está una o no está otra. No porque la haya tenido, porque esto sabemos que existe, no hay médico que tenga cero. Para eso complicaciones. existen los protocolos. Sí, Y señor. hay que seguirlos paso a paso, Es lo que se previamente puede. y después. Admitamos que el ser humano es variable. Sí. Si todo fuera en protocolo no existiríamos los médicos. Bien. Yo se lo digo a los pacientes, usted diría en un botón acidez, dolor, qué sé yo, pérdida de sangre y sale el tratamiento y ya está. No es así, no son todos iguales. Entonces, el protocolo es una guía a la cual uno tiene que tener la flexibilidad de manejarlo más o menos dentro de eso, de lo posible, pero adaptado al paciente. Entonces, cada paciente es diferente. Escuchó el viejo adagio de que no hay enfermedades sino enfermos. Es absolutamente cierto. Uno tiene que adaptarlo al paciente con el que está. Bueno, Entonces, generalmente cuando se resume una situación extrema como esta, se describe como el paciente no respondió al tratamiento. Es decir, que hay un tratamiento a hacer en caso de una complicación y como dice usted, todos los cuerpos son distintos y no todos responden igual al mismo tratamiento. Así es. ¿Qué pudo haber pasado? O sea, ¿cuál podrían ser escenarios factibles? Si quieren no hablemos de este caso, pero escenarios factibles que te lleven a un cuadro tan agudo que desaten una muerte en una endoscopía. Si fue una complicación, como dijeron, insisto, yo no digo que es esto, escucho y repito lo que algunos me dijeron esta mañana, me decían una úlcera en el esófago, que tenía un coágulo, esto es lo que me dicen esta mañana, que dice que lo dijo uno de los peritos. Entonces una úlcera en el esófago, no estómago, Esófago. que tenía un coágulo que se desprende, el médico trata de parar la hemorragia, y se hace una perforación y entonces el aire, como nosotros metemos aire a presión con la endoscopía, porque esto también se lo explico a todos, los órganos cuando están vacíos están colapsados, el estómago, el esófago, el colon, todo está colapsado, cuando no tiene comida o no tiene nada dentro, entonces yo le tengo que poner Para aire decirlo en para criollo, están distenderlo. pegados. Están pegados. Las paredes están pegadas. Vos le tenés que poner aire para separar esa para pared distenderlo y poder ver. Si Bien. no, no ves nada. ¿Cómo se inyecta ese aire? Pues a través del endoscopio. El endoscopio, una de las cosas que tiene es una bomba de aire que te permite ir insuflando. Te quiero Para explicar decirlo en algo. criollo, lo inflás. Lo inflas, pero inflás. espera que te explique algo que es importante, Guillermo. Vos venís mirando, el endoscopio tiene una visión que es hacia adelante. Es decir, yo no paso ningún tramo sin ver. Entonces todo lo veo. Por eso digo, no es tan fácil producir una complicación. Una Pifiarla, perforación. digamos, llamémosle así, porque vos estás viendo hacia dónde va. ¿Hacia dónde Bien. voy? Entonces, antes cuando usábamos endoscopios rígidos, por ejemplo, que eran tubos de metal, era bastante fácil perforarlo, porque vos no veías nada, lo apoyabas, te metías y bueno, no inflabas nada o lo inflabas después. Pero con esto es muy difícil hacer una perforación, salvo que uno vaya a hacer un tratamiento que quiera pasar una zona estrecha y el endoscopio no pase, insista y haga fuerza, entonces Puede pasar. romper una pared. Puede romper la pared. Ahora, usted hablaba del aire, me parece que sé hacia dónde va. Si se produce una perforación espontánea por sí. una úlcera, supongamos preexistente, al haber aire, ese aire no se mete Sí, por ese señor, agujero y es termina aire a provocando el presión. problema. No es solo aire a presión. Entonces, esa pequeña pisurita que puede haber quedado hace que el aire filtre rápidamente. Entonces, hoy hablaban de que había una mediastinitis, como el esófago está en el mediastino es el espacio que queda entre los dos pulmones, donde está todo así, condensado Sí, y apretado. todos supimos lamentablemente lo que era el mediastino con el cáncer que tuvo Juan Alberto Badía, que fue un Ajá, cáncer de es verdad, mediastino. no me acordaba, sí, señor. Bueno, ese espacio es muy limitado, entonces si se mete aire a presión, empuja los pulmones hacia los dos lados, los colapsa, Bien. entonces se hace un neumotórax, que es aire en el tórax, el No te deja corazón queda, no te deja respirar, te empuja los pulmones hacia arriba hacia los costados y se comprimen, se colapsan todo. Aparte el pulmón necesita una Expansión. presión negativa, Bien. no tiene una presión negativa. Cuando se produce esto, deja de estar, entonces se colapsa solo. Entonces no te deja respirar. Comprime el corazón contra el diafragma, entonces no deja que bombee bien, se produce lo que se llama un neumo, una neumo, no me acuerdo el término exacto, pero es una compresión por el aire de un taponamiento cardíaco, esto sería, porque no deja que
bombee bien. Y a su vez empieza a meterse en la piel y hace lo que se llama enfisema. Es decir, el enfisema es aire en lugares que no tiene que estar. El subcutáneo, que es el más habitual, se llena toda la parte debajo de la piel de aire y esto empieza a subir, le hace como un edema y como una compresión que también dificulta la respiración. Es un cuadro muy complejo, entonces si fue esto, es lógico que por ahí no pudieran reanimarla, porque no es una simple... O sea, a mí me ha pasado 1000 veces en un estudio de que le baje la saturación de oxígeno, que tenga algún problema, y algunos ni en un le estudio llegan como entera. en una endoscopía. Como esta. No te enterás porque ¿quién lo maneja? El anestesista. Tanto que yo a veces ni me enteré cuando ni termino. Te avisa, salvo que haya habido un problema en el medio. O me dice, ojo, corta acá, suspendemos, el enfermo no está bien, se levanta todo y siguen ellos. Y lo resucitan. Entonces, he tenido perforaciones de colon, porque el que diga que no las tuvo es un mentiroso. Yo haciendo decenas de miles de colonoscopia he tenido perforaciones, pero ninguno se murió y ninguno le pasó nada. El problema es que uno la diagnostique en el momento y haga el tratamiento adecuado. Puedo llegar a cerrársela inclusive endoscópicamente. Tenemos instrumental para poder cerrar las perforaciones. Esto, si uno lo detecta en el momento, puede llegar a cerrarla. O puedo mandar a operarlo y tengo tiempo. Pero una cosa es en abdomen y otra es en tórax. Por eso el informe es contradictorio, porque habla de perforación en esófago y estómago. Es muy difícil que alguien que le perforó el esófago siga y tenga también una perforación de estómago. A mí me resulta medio incomprensible que un endoscopista pueda hacer tanto daño en los dos lados. Entonces, ayer yo decía en broma, la endoscopía alta no es tan difícil porque es un trayecto rectilíneo. Entonces, hacerla no es muy difícil. Yo te puedo enseñar a vos, disculpame la comparación, pero quiero hacerlo muy ridículo. Ayer le decía y se reían, denme un mono y yo le enseño a hacer endoscopía, pero no va a saber qué diagnosticar, porque tiene centenares de diagnósticos que al mirar tiene que hacer el endoscopista. Entonces, técnicamente es fácil. Es difícil la complicación, por eso no es muy... Por eso a mí me resulta tan complejo toda esta historia de qué pasó. No es tan... Y en un sanatorio como este, yo creo que ni en Pampa los guanacos, pobres que están ahí aislados, si hace alguien endoscopía debe ser un ignorante. A veces pasa. En endoscopía, es decir, en la medicina, hay ignorantes como hay en cualquier cosa. Es decir, si es un piloto de avión, en lugar de matar a una persona, como podría hacer estas, mata 300 o 400 de una sola vuelta. Pero las compañías, en teoría, se aseguran. ¿Vos te acordás del que se metió en la cabina y porque tenía el problema familiar en Alemania mató a toda la gente? Y bueno, entonces, es decir, estamos hablando de un tipo recontra controlado, que te hace exámenes, y mató a 400 personas de golpe, 300, que yo cuánto sea. Está claro, entonces, es decir, yo supongo que el endoscopista está entrenado, estamos hablando de un sanatorio importante de la ciudad de Buenos Aires, se hicieron todos los estudios previos, no tenían claro, también me plantearon, hacía falta la endoscopía, ya se le había hecho resonancia y tomografía, que si fuera, ¿verdad?, lo de la úlcera, no la van a mostrar, entonces la endoscopía es imprescindible, entonces me decían, pero no, esto es como un gato que se muerda la cola, porque si no tenemos un diagnóstico, hay que seguir haciéndola. Entonces era necesaria. No era un estudio que se lo pidieron por decir, bueno, seguimos haciendo. Nosotros no pedimos estudios, sino es que hacemos una catarata. Por más que está esto que vos decís de protocolo, los protocolos son escalonados. Yo empiezo a hacer, porque si no, le haríamos, y siempre lo insisto y se ríen, pero yo lo digo en serio, yo quisiera una autopsia de cada paciente, entonces no me equivoco nunca. Te lo digo en criollo, entonces. Insuflás aire, lo inflamos, vamos a decirlo para que lo entienda todo el mundo. Vos inflás el abdomen. Si hay una perforación previa, ese aire se mete por ese agujero y se va al tórax. Si es el agujero en el esófago y si es en el abdomen, se va al tórax. Estómago. Al mediastino y empuja los pulmones hacia arriba, hace que los pulmones se colapsen. Es decir, que vos no puedas respirar. Empuja el corazón que está ahí abajo. No lo deja latir con fuerza. Y ahí puede el paciente entrar en un paro cardiorrespiratorio. Sí, señor. ¿Y ahí qué opciones tenés? Y tratar de reanimarlo. Lo que pasa es que si no le sacás el aire rápido, es poco probable que responda. Entonces, hay que ver si se puede. Por eso, por ahí no respondió. Todo esto, tomalo como una elucubración teórica. Sí, a partir de los pocos datos que trascendieron. No estamos hablando de este hecho en sí, sino estábamos hablando de una complicación posible. Así es. Hablando de medicina en general. Sí. Ahora, pero una cosa te quiero decir, Guillermo, que me parece importante. Yo te decía que yo hice 130.000 endoscopías y le dije muchas veces, ¿sabes cuántos pacientes se me murieron a mí en una endoscopía? En la endoscopía, 1. Y antes de la endoscopía, que no tuvo nada que ver, pero bueno, fue alrededor, otro. 2.
Pero murió uno. Murió uno, pero esa uno. paciente yo se lo dije a varios, se moría igual si no le hacíamos la endoscopía. Hicimos la endoscopía tratando de parar una hemorragia que, bueno, era lo último. Para ver dónde estaba. A ver si la podíamos ver y detenerla, porque no se la podía operar porque se moría si la operaban. Entonces, bueno, como último recurso, es decir, no me siento a verla morir, le metimos el endoscopio y se murió. Espéreme un momento nada más, ¿Cómo no? abrimos un paréntesis con ¿Cómo Mauro no? Zeta y seguimos hablando con el ¿Cómo doctor no? Segal. Alerta en C5N con la información Mauro Zeta. Guillermo, para contarte que se acaba de consumar otro femicidio, en este caso en el barrio de Almagro, esto es Humahuaca, entre Salguero y Medrano. Estamos viendo las primeras tareas de los peritos en el lugar. Una mujer que fue asesinada a puñaladas en el palier de su departamento, jurisdicción de la comisaría 9ª de la policía de la ciudad. Así se desplazaban los primeros patrulleros que estaban entrando al edificio. La mujer aparece muerta en el palier con heridas de arma blanca. Están investigando si el ex esposo está relacionado con este crimen en función de que algunos testigos relataron que había situaciones de violencia preexistente con el ex marido. Reiteramos que la policía llegó al lugar por un llamado al 911. Vamos a estar ampliando, Guille, son las primeras imágenes que se conocen. Adelantamos 2 fotografías de la escena del crimen en un día donde, contamos más temprano, Guille, que en Talar de Pacheco, partido de Tigre, una mujer terminó matando a su marido gendarme. Ahora, en Almagro, esto pasa ahora, una mujer muerta a puñaladas en el palier de su edificio, Humahuaca, entre Salguero y Medrano. Guillermo, en instantes vamos a ampliar. Por si recién usted llega, nos concentramos otra vez en el rostro del doctor Eduardo Segal. Con él estábamos hablando antes de esta alerta de Mauro Zeta. El doctor Segal y endoscopía. Dice que hizo más de 130.000 endoscopías, que solamente una vez murió un paciente que llegó en una situación muy crítica y que la última oportunidad que tenía era hacerle esa endoscopía, que en líneas generales el riesgo no existe, lo aclaró. Ni bien empezó esta nota, en medicina el que dice que el riesgo es cero, se equivoca, siempre existe algún riesgo. Y estábamos explicando qué pudo haber pasado sin tomar específicamente el caso de Débora Pérez Volpin, pero a partir de las lesiones que surgieron en la autopsia de medicina en general. Un cuadro donde se le insufla al paciente a través del endoscopio el estómago y que por alguna razón tiene una perforación, ese aire sale del estómago, termina empujando del esófago. Sale del esófago, termina empujando los pulmones contra las paredes de las costillas, los colapsa, lo mismo hace con el corazón, el paciente entra en un paro cardiorrespiratorio y ahí nos habíamos quedado. Hay que sacarlo del paro en ese caso. Claro, de última, cuando se dice murió de un paro cardiorrespiratorio, ¿de qué todos va a morir? morimos de lo mismo, todos. sí. Sea por lo que sea, un accidente o lo que fuera, todos morimos con un paro cardiorrespiratorio. La historia es que acá hace ese paro aparentemente, y tiene que sacarlo, y responde todo. Escuché que fue no solo la gente que estaba en el quirófano, sino gente de terapia, de cardiología, había como 20 personas en el quirófano tratando de resucitarla, y no pudieron. Lo que usted me dice No es que es importante sacar el aire rápido. Claro, y ¿Cómo lo sacás rápido? esta es la historia, ¿cómo lo sacás? Es decir, a veces se puede punzar y aspirar, pero no sé si da tiempo. Es decir, si no se puede conseguir que vuelva a funcionar normalmente los pulmones porque están colapsados, si el corazón está comprimido, y no se puede, no sale el paciente. Es decir, realmente es una eventualidad muy poco frecuente. Esto, yo he tenido complicaciones, insisto, nunca esta a mí, se me perforó algún esófago. Tengo algunas, yo me acuerdo de una hoy que usted hablaba con él y yo primero dije no tengo, después dije sí tengo, porque me acordé específicamente de una señora que yo le dilataba, hacía estrecheces de esófago. Durante más de 15 años la vine dilatando porque no se podía operar, tenía mucho riesgo, así que una señora muy mayor. Y se me perforó cuando tenía como 80 y pico de años y no se murió.
Hizo una perforación chiquita, por suerte no hizo el neumotórax y todo lo demás. Bueno, la mandé a operar, le resecaron ese pedazo, sobrevivió a la operación y anduvo bien muchos años después. ¿Se puede comparar entonces con la despresurización de un avión, por ejemplo? Algo similar, así, digamos. algo En similar. este caso sería Porque una hiperpresurización. Se produce de manera inmediata. Claro. No te da mucho tiempo. No. Lo que yo te quería explicar también, que creo que esto es lo que a mí me preocupa. Mira, yo estos días estuve, ayer y hoy, yendo a muchos lados. Yo no voy habitualmente a muchos lados, pero voy porque me parece que es muy importante sacarle el miedo a la gente, que no crea que por este caso, es decir, normalmente cuando aparece en el diario que un avión se cayó, no dice aterrizaron 50.000 sin ningún problema. Entonces todo se queda, se murieron 300. Sí, pero aterrizaron 1,5 millones sin problema. Entonces no podemos dejar de decir esto no importa, si nunca vamos a decir, pero no dejemos de valorar que aterrizaron los otros 50.000. Una endoscopía es 1000 veces menos peligrosa que salir caminando a la calle, y nadie se queda viviendo en su casa encerrado porque te pueden asaltar. Fíjate lo del otro día, el tiroteo. Vos podés ir rodeado de 5 policías y sale una bala de estos tipos y entre los policías te mata. Y si vos no tenés nada que ver. A mi señora ayer en la puerta de mi casa con mis 2 nietos, es decir, la quisieron asaltar un motoquero solo que iba con la caja de los de delivery. Qué justo. Entonces, ¿viste? ¿Qué seguridad tenía? La podía haber matado. Seguramente en su consultorio usted tenía previstas unas cuantas endoscopías en las Sí. últimas horas. Yo no las hacía hoy, pero hablé y fueron todos. Fueron todos, eso le iba a decir, nadie Sí, faltó. Hasta ahora no. Y escuché ayer hablar a algún colega que dijo que no habían tenido problema, alguno dijo que había faltado alguno. En mi consultorio fueron todos. Es decir, llamé cuando venía para acá, justamente aproveché a llamar, claro, porque y nadie se bajó. No, hasta ahora no. Dije, bueno, al final del día voy a ver si algunos, pero no. Y yo ayer atendí, porque yo entre los canales ayer atendí a varios, algunos de primera vez que les pedí endoscopía, se mostraron un poquito, pero me dijeron, no hay ningún problema, doctor. Ninguno me dijo, no me la hago. Entendieron y yo les expliqué, le dije, no se haga problema, porque no... Es decir, hay que tomar todos los recaudos y punto. Gracias, acá se tomar. Gracias, al contrario. muy amable, muy gaucho. Al como contrario. se decía en el campo antes. Gracias por la invitación. Alejandra Quevedo tiene más información. Seguimos con el tema, por supuesto. Marcelo Bonelli hizo, creo que una de las entrevistas más difíciles, porque Martín Lustó era compañero de evolución del partido político que acompañaba a Débora Pérez Volpi. La cuestión es que obviamente desde lo periodístico, como bien decía Bonelli, uno está quizás más acostumbrado, o por lo menos ya venía hacía varias horas